Tardes y nosotros damos el inicio al programa número 11 de Sin Límites, en este caso edición especial, en este día martes 6 de mayo del 2025, ¿sí? A ver, un tema, la eterna injusticia del transporte, un título que elegía para empezar hablando de esto, porque de nuevo volvemos a hablar de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos del transporte, hablamos de la zona del AMBA, entra en un conflicto, el tema paritario del AMBA está conflictuado, ni qué hablar si esa paritaria la tiene que bajar al interior, ¿sí? El AMBA hoy... Estaba leyendo el otro día, han reducido mucho los subsidios que le dan al transporte también de colectivo, hay que decirlo, pero está recibiendo en este momento 57.000 millones de pesos por mes. Claro, esto le permite tener una tarifa al AMBA, la tarifa inicial está en los 450 pesos, ¿no? Tiene un 120% más pagamos en Jujuy, o sea, es una situación de inequidad muy grande que se da en todo el país, que no es un problema del gobierno de Javier Milei, ¿no? Porque esto existió durante el gobierno de Macri, existió en el gobierno de Alberto Fernández, existe en el gobierno de Javier Milei. La inequidad, claro, el AMBA debe ser por la cantidad de votos, ¿no es cierto?, que es que tiene una predilección distinta y siguen recibiendo el subsidio. Nosotros acá no. Ahora, termina habiendo un conflicto en el AMBA donde van al paro y repercute en el interior. Hoy no hay colectivo en Córdoba, hoy no hay colectivo en Corrientes, hoy no hay colectivo en Neuquén, no hay colectivo en Santa Cruz. Son provincias donde ha repercutido esto. La UTA en Jujuy decidió el día de anoche ir al paro también. Un paro que no lo acató nadie. Es cierto, hay algunos colectivos menos, muchas veces tiene que ver con el temor, pero una vez más no vamos a pensar en la gente. ¿En el sentido de qué larga la UTA un paro acá, digamos, cuando todos sabemos que ya son situaciones absolutamente distintas? No se puede competir con lo que está pasando en la zona del AMBA. Usted me dirá, bueno, pero igual trabajo, igual remuneración, y es cierto eso, pero todos conocemos que en este momento en la zona del AMBA reciben un monto por cada colectivo que es imposible para el interior igualar. Y claro, se traduce en tarifa. Usted me dirá, bueno, pues se reciben subsidio, ¿por qué tan mal? Porque se hace política y pagan tarifa de 450. Cuando la gente de DOTA, uno de los principales operadores que hay en el transporte allá, dice que tendría que ser de 1.500 pesos el valor, ¿no es cierto?, del boleto de colectivo para que el tema sea equidistante. Bueno, esta realidad de un sistema que viene desajustado hace muchísimo tiempo, que tiene prácticamente fundido a muchos operadores del interior del país, ¿sí? Porque no vivimos en buen... A ver, uno anda en Tucumán los colectivos están destruidos. Empezó la provincia, ahora hizo una compra de 100 colectivos la provincia de Tucumán, se metió de lleno, como ya se metió en algún momento la provincia de Salta, ¿no es cierto?, que tiene el sistema de transporte metropolitano armado, donde la provincia es socia y tiene un sistema totalmente distinto. Bueno, tendrán que empezar a idearse otras alternativas y otras modalidades. La realidad es que hoy de nuevo se anunció un paro el día de ayer, la gente en la gran confusión el día de hoy, bueno, fue todo con normalidad, gracias a Dios, pero de nuevo caemos en lo mismo. Caputo y los dólares del colchón finalmente hizo una declaración en un programa de streaming, lo hizo ayer a la mañana, el programa se llama La Casa, ¿sí? Y en este programa de streaming habló el ministro Luis Caputo de lo que se pretende con esto. Se habla de... No hay definiciones precisas, ¿sí? Pero se dice que se pretende que $100.000 por lo menos se puedan utilizar en compras de algunos bienes donde no se le pidan mayores explicaciones. Es una forma de blanqueo, así planteado como está, ¿sí? Donde se pueda comprar un auto, una casa, hablan de electrodomésticos, no se termina de entender esto bien, pero bueno, donde se puedan hacer compras de esta naturaleza y prácticamente sería un blanqueo. Dicen los tributaristas que esto se podría hacer, ¿no es cierto?, sin necesidad de tener que ir por el Congreso, que se podría hacer con un decreto entre lo que habilitó el blanqueo anterior y lo de ahora. Bueno, vamos a ver qué tipo de definición se da con esto. Caputo tiene una obsesión con algo que es muy importante. Según el INDEC, al 31 de diciembre del 2024, son 271.000 millones de dólares lo que tiene la gente en el colchón. O sea, lo tiene en su casa en caja de seguridad, pero no lo tiene puesto, blanqueado, ¿sí? Hubo ya un blanqueo y la gente no blanqueó esta plata, o sea que es muy difícil creer que ahora lo vaya a hacer de vuelta, y menos con estas situaciones de casi inseguridad, le diría. Pero la realidad, según la gente de economía, creen que esa plata son 300.000 millones de dólares y sueñan con que gran parte de la misma vaya a parar
al día a día, ¿no es cierto? O sea, que se puede utilizar. Según Luis Caputo, lo que dijo en este programa, la gente no gasta los dólares eso porque le rompen todo lo que tiene que romper, le piden demasiadas cosas. Entonces ahora dice, no se va a pedir esto. Claro, si usted va a comprar un auto y va con $30.000 en un bolso, no pregunta dónde salen los fondos. Va a un banco y quiere depositar 30 millones de pesos, le preguntan el origen de los fondos. Lógicamente son las reglamentaciones que tiene ARCA, que tiene la ex-AFIP. La realidad es que, se busca hacer esto. ¿Se podrá llevar adelante una situación de esta? Porque es un blanqueo, ¿se podrá hacerlo sin pasar por el Congreso? Bueno, ya empezaron los tributaristas a analizarlo. Yo lo escuchaba a César Litvin el otro día, una persona especialista en materia impositiva, que todos empiezan a opinar. La realidad es que es muy difícil opinar de una normativa que no está. Porque si uno se pone a ver, lo que hay acá son declaraciones periodísticas. Todavía no está la norma que indique qué se pretende hacer, ¿sí? Y eso es lo único que puede ser fundamental para saber de qué estamos hablando y qué es lo que se puede hablar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tema vialidad, pero no vialidad nacional. Estamos hablando de la causa vialidad, la que tiene a Cristina Fernández de Kirchner con una condena firme a 6 años. Entra en una etapa donde muchos se preguntan, ¿y qué va a hacer la Corte con esto? Está bien, hay una Corte de 3 miembros, todos lo tienen. Esta causa que llega a la Corte ya tiene sentencia definitiva. Lo único que queda es un recurso de queja donde puede, ¿no es cierto?, la Corte verificar, ya lo ha hecho por enésima vez, si es que existe en alguna instancia de la causa donde se ha violado algún derecho constitucional de legítima defensa para la encartada, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner. La realidad es que ya fueron resueltos 24 recursos de queja. Dicen que hay 17 recursos más que están dando vuelta por la Corte. De hecho, ahora volvió a recusar, ¿no es cierto?, a Lorenzetti. Cristina Fernández de Kirchner lo volvió a recusar, que son maniobras dilatorias, como dicen los abogados, son meras chicanas nada más. Pero tiene la Corte, ya está en condiciones de dictaminar esto. Lo había pasado a Esteban Rigui, al jefe de fiscales, para que termine dictaminando, ¿no es cierto?, en esto, de un dictamen que todos saben que no es vinculante, ¿no es cierto? O sea, después la Corte puede decidir lo que quiera, lo que diga, en este caso el Procurador General no es vinculante. Ahora, hay una decisión que tiene mucho que ver con la política. ¿Qué quiere hacer la Corte con esto? Lo puede dejar dormir tranquilamente, está dentro del marco de la ley, no tiene plazo, ¿sí? Y puede dejar que sea candidata. Ahora, ¿tiene ganas la Corte de quedar sindicada y mirada por todo el mundo, de convalidar con su inacción una cuestión como esta? ¿En serio seguimos en la Argentina callados? No podemos sancionar a Fincha Limpia, vamos a ver qué pasa mañana, y seguimos mirando para el costado, que la persona a la cual ya... Porque, a ver, Cristina Fernández de Kirchner nunca dijo que es inocente. Lo que dice es persecución política, lawfare, lo que usted quiera. Pero no se anima a decir que es inocente, porque no hay ningún juez que haya dicho que es inocente, ni va a haber tampoco. Las pruebas son recontra sobradas, ¿sí? O sea, entonces, en este marco, esta causa ha llegado a la Corte, producto de haber sido revisada en cuántas instancias ya, cuántas apelaciones, cuántas decisiones se tomaron. Entonces, estamos hablando de algo que ya no admite ningún tipo de discusión. Está absolutamente claro que hubo un mecanismo perfectamente organizado para llevar esto adelante. Acá lo que hay son chicanas y están dando vuelta con lo mismo. Entonces la Corte tiene que tomar una decisión que es: o quedo dentro de esto, habiendo sido el que no le permitió a la política más importante de la última década o 2 décadas, si usted quiere, participar en una elección, porque terminó confirmándole una sentencia que la deja fuera, porque una condena a 6 años, ¿sí? Estamos hablando en el caso de que se confirme lo que llega, porque acá hay pedido de absolución y hay pedido de 12 años por asociación ilícita que hizo uno de los fiscales, ¿sí? Entonces, estamos hablando en el caso de que se confirme esta sentencia que tiene firme de 6 años, bueno, no puede ser candidata, ¿no es cierto?, al tener esta condena en inhabilitación por el mismo plazo para ejercer cargos públicos. Entonces, puede ser la Corte que decide esto, o puede ser la Corte que convalide con su inacción de una sociedad que está harta de que todo el mundo mire por el costado. Entonces, está en una encerrona que, si bien es cierto, la ley le permite procesalmente hacerse la distraída y seguir a la Corte de esta manera, pero tiene todos los ojos puestos hoy y nadie sabe qué es lo que va a pasar. En el medio de esto, reitero, está Ficha Limpia, que es otra cosa. Eso está para el día de mañana, vamos a ver qué se termina resolviendo. Movilidad jubilatoria, un pequeño comentario. ¿Por qué? Porque salió el tercer fallo en un plazo de 6 meses. ¿Qué dice este fallo? Bueno, ajustar las jubilaciones con el IPC o con el índice RIPTE, ¿sí? ¿Por qué? Porque
es un caso específico, digámoslo también, ¿no? Se llama el caso Palavecino. O sea, estos fallos no son fallos generalizados para todo el mundo, pero ¿qué pasa? Siento una jurisprudencia que después empiezan a entrar todo por acá, ¿sí? Ahora, en este caso, lo que dice la Cámara que resolvió el tema es que entre el año 2021 y 2023, periodo de Alberto Fernández, los 2 últimos años de Alberto Fernández, ¿sí? El caso Palavecino perdió un 40% de su poder adquisitivo. En una palabra, el ajuste de la jubilación fue del 987% y el ajuste del IPC, del índice de precio del consumidor, fue del 1400%. Perdió un 42%, ¿sí? Conclusión número 1, todo esto que dijo Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que en su gobierno los jubilados habían ganado, bueno, la justicia no lo entendió de esta manera, ¿sí? De hecho, a través de pericias, demostró y justificó que perdió un 42% este jubilado palavecino, ¿no es cierto?, producto de la aplicación de la fórmula jubilatoria que aprobó el kirchnerismo en ese momento, ¿sí? O el Alberto Fernández, no sé cómo llamarle. Sí, la realidad es que quedó clarito. Ahora, los jubilados perdieron con todo, ¿no? O sea, perdieron en su momento con Macri, perdieron con Alberto Fernández y pierden ahora también. O sea, esto también es cierto. Pero bueno, tira por la borda este tema y es el tercer fallo en 6 meses, o sea que van a empezar a entrar de nuevo cantidad de juicios que relancé por esta forma de determinación. La última, cortita, hubo una reforma. A ver, un proyecto de modificación, no podemos hablar de reforma impositiva, le queda muy grande el traje, un proyecto de modificación del impuesto de valor agregado, ¿sí? El impuesto de valor agregado, como todos sabemos, tiene una tasa general del 21%, después hay tasas menores, ¿está? Pero hablemos del impuesto general al 21%. ¿Cómo se distribuye esto? Un 42% queda en nación en concepto de contribución, de coparticipación, va el 58% a la provincia y el 42% queda en la nación. Este 58% es un poquitito menos porque acá hay un porcentaje que va a parar a formar parte del fondo que tienen los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, ¿sí? Bueno, en este marco, este 42%, ¿qué es lo que dijo Luis Toto Caputo en la explicación que quiere hacer con el impuesto al valor agregado? Que el 9% queda en la nación. ¿Qué es el 9%? El 42% del 21%. En una palabra, la plata de nación está. Esta plata queda en nación. El otro 12% para llegar al 21%, que es lo que correspondería a las provincias, que es este 58% que se distribuye, pasa a ser algo opcional para cada provincia. En una palabra, hay provincias que podrán aplicar el 12%, otras podrán aplicar el 8%, van a empezar a entrar en una competencia impositiva. Yo no tengo claro cómo es la metodología de aplicación de esto, cómo define cada provincia, lo define a través de la legislatura, pero este es el proyecto y es un proyecto que tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación, ¿sí? Con mayoría simple. Entonces, la reforma del IVA, ¿qué ha pasado? Ha generado, dentro del marco del enojo que tienen muchos gobernadores, porque dice que vienen recibiendo menos fondos en conceptos de coparticipación, ayer había una reunión en Paraná, una reunión organizada por el CFI por un lado y por el gobernador Rogelio Frigerio de la provincia de Entre Ríos. En esta reunión que dice una hoja de ruta hacia el futuro federal, esta es la nominación de la convocatoria, digamos, la idea era discutir, dice, desarrollo productivo, discutir infraestructura. Bueno, terminó copando la reunión otros conceptos. Por un lado apareció el tema del IVA, ¿sí? Esto que le acabo de explicar, que los gobernadores se oponen. ¿Quiénes estaban en esta reunión? Estaba Axel Kicillof, ¿sí? Gobernador de la provincia de Buenos Aires, estaba Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, estaba Silioto, gobernador de La Pampa, estaba Raúl Jalil, gobernador tucumano, estaba Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, ¿sí? Estaba Eugenio Lamote, que es Ignacio Lamote, perdón, que es el titular del CFI, ¿no es cierto?, nacional, y por supuesto el gobernador anfitrión, ¿no es cierto?, hablando de Rogelio Frigerio. Bueno, ¿qué hablaron? Hablaron del tema del IVA, hablaron del tema de los recortes en coparticipación, hablaron del tema subsidio, volvió a estar instalado en el tema del subsidio del transporte, ¿no es cierto?, específicamente, y hablaron de la falta de diálogo. Esto es lo que terminó copando, digamos, la reunión de gobernadores, que tiene que ver con la problemática impositiva, que va a ser una problemática que se va a instalar. Los gobernadores se quejan, dicen, bueno, Nación hace política con esto, pero con la nuestra, porque los impuestos que hasta acá hablan de bajar son impuestos coparticipables, no los impuestos que tienen. Desde Nación habían dicho que van a sacar el impuesto al cheque, y este no es coparticipable, te queda todo 100% en Nación. Bueno, el debate está abierto, hasta acá son todas conjeturas, no hay ninguna normativa que diga cómo va a ser la reforma impositiva ahora que Nación está trabajando
trabajando en la reforma impositiva, bueno, es lo que dicen todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que termina saliendo de estas reuniones de trabajo. Nosotros vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar con Federico Canedi. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Federico Canedi, abogado de profesión y ahora candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en 7º lugar. Federico, gracias por venir. Gracias, Alberto, a vos por la invitación. Un saludo a la audiencia. Agradecido por estar en tu programa. Siempre se habla de gente nueva en la política, ¿no? ¿Cuándo van a renovar? Bueno, te animaste en esto y en una profesión donde sos una persona exitosa, de repente apareces con una candidatura. Contame, ¿qué te decidió? No, bueno, a ver, Alberto, tengo dos facetas de esto, ¿no? Una de tipo general y una de tipo particular. Si tengo que hablar del carácter general, es la primera vez, creo que en muchos años, o por lo menos en todos los años de mi vida, que vi una manifestación popular, una verdadera revolución popular en contra de una casta política que no da solución, y me sentí representado, ¿no? Claramente. Me subí a ese tren, entiendo que el presidente vino con una vocación de contar la verdad, de decir lo que quería hacer y cómo pensaba sacar al país adelante. Y nada, hoy, a algunos años de su gestión, convalida lo que prometió. Es un proceso que está siendo exitoso y reforzó este anhelo, o por lo menos esta vocación que me despertó en aquel momento. Y a título, eso de carácter general, y a título particular, si tengo que darte una opinión, por lo sabés, yo soy una persona de familia. Yo como católico estoy convencido que cuando me muera voy a rendir cuentas a Dios, pero antes a mis hijos. Tengo una familia numerosa y tenía una grandísima preocupación del futuro de mis hijos. Y como padre, sacha responsable que soy, me sentía un poco culpable de que si yo no hago algo por cambiar lo que me toca, posiblemente esté condenando a mi descendencia. Yo quiero que mi hijo, soy jujeño, quiero que se queden acá, no quiero estar pensando en que tenga que tramitar una ciudadanía. De hecho, tengo posibilidades y no la hice porque estoy convencido que soy un argentino de pura cepa y quiero mi Argentina y mi provincia. Entonces, creo que a veces uno tiene que dar el paso, comprometerse por aquello que decía también Aristóteles respecto a los tipos de vida, ¿no? El político está en un aspecto superior al individuo porque piensa en los demás, ¿no? El individuo más bueno del universo solamente piensa en él, en cambio el político, aunque a veces no lo hace, debiera pensar en el todo, tiene esta vocación de bien común, ¿no? Me dijiste que compraste esto, o sea, compraste el modelo Milei. De hecho, ya te sumaste como funcionario nacional en tiempo atrás, pero ahora empezás a tener una candidatura electiva, digamos. ¿Cómo te empezó a tocar este tema? Porque ahora empezaste a salir, a tener contacto con la gente, a dialogar. ¿Cómo es tu vivencia en esto? Bueno, los últimos días de campaña tienen un doble enfoque, ¿no? Un enfoque físico y otro enfoque anímico. El físico es cansador, ¿no? Estamos todo el día recorriendo con el barrio, el interior, conversando con gente, y en lo anímico a veces el único incentivo que uno tiene es la recepción de la gente. La gente está esperanzada y eso se transmite y es una realidad que altamente gratificante porque uno recibe o es depositario de un montón de confianza de las personas, la esperanza sobre todo, y plantea como aliciente o este nuevo enfoque que te da fuerza para continuar con el trabajo por la gente, ¿no? Por el jujeño concretamente. ¿Cómo te ves trabajando en una legislatura? Bueno, ha sido una experiencia bastante novedosa, me veo muy bien. Tenemos proyectos, tenemos propuestas, lo dijiste recién, yo soy abogado, pero además he sido una persona que me ha dedicado mucho a la profesión, ¿no? Me recibí a los 22 años, tengo 2 maestrías, disertado en el exterior, tengo un posgrado, soy docente por concurso, o sea, me considero que estoy idóneo para sentarme en la legislatura a proponer propuestas y leyes sobre todo, ¿no? Sabemos que la legislatura tiene 2 funciones fundamentales, una de control y otra la de sancionar leyes. Me siento cómodo en los 2 roles
Y creo que estoy en condiciones y a la altura, porque también veo, de cara al 2027, donde creo que vamos a hacer la principal propuesta, que tenemos que generar los mecanismos para que esto sea posible y nos convertamos en una provincia más seria, ¿no? Creo que es un reclamo y una exigencia del jujeño de a pie, ¿no? Estar bien representado en la legislatura, pero también en el Ejecutivo. Siempre una pregunta normal que uno le hace a todos los candidatos es, bueno, ¿qué es lo que proponen? ¿Cuáles son los aspectos que creen que se tiene que empezar a trabajar inicialmente? El control ha estado en boca de todos. Con cualquier persona que hable de La Libertad Avanza está el control a la cabeza, digamos, de esto, y que es una cuestión lógica porque son organismos de control, ¿no es cierto? Pero como propuesta de cara a decir, ¿en qué es lo que te gustaría poner el foco de trabajo? ¿Qué es lo que le proponen a la gente? Bueno, evidentemente, Alberto, vos no estás siguiendo mis redes, pero hemos utilizado esa plataforma para comunicar. Nosotros hemos venido sacando bastantes propuestas, te empiezo a desarrollar algunas, pero van a venir más, de cara hasta el 11 de mayo. En primer lugar, nosotros vimos que una de las preocupaciones que tiene la gente, el jujeño en general, tiene que ver con seguridad, ¿no? Tenemos una población aproximadamente de 800... Te quiero decir una cosa, lo sigo, sé de la seguridad, lo que opinan de la policía, lo que quería hacer. Lo que pasa es que un poco estos programas son para que la gente lo escuche. Bueno, me retracto en ese caso, te pido disculpas. La idea es, Jujuy tiene más o menos 811.000 personas y tiene más o menos 10.000 policías entre servicio penitenciario y policía que está en la calle. Cuando uno hace la comparación con parámetros internacionales como la ONU, que dice que tiene que haber más o menos 2,88 efectivos por cada 1.000 habitantes, uno debiera tener una seguridad que aproximadamente sea razonable. Sin embargo, cuando uno traspola o hace el mecanismo de transmisión de cuántos efectivos hay en la nómina y cuántos hay en las calles, bueno, hay una gran sorpresa porque no están en las calles. Y entonces, indagando dónde están, la gran mayoría, o hay un gran porcentaje importante, de hecho, que están afectados o al Ministerio Público y hacen de secretarios administrativos y de tomadores de denuncia y llevadores de expediente, o en su peor faceta, hacen de empleados, seguridad, custodios, niñeros, mayordomo de la casta política. Y hablo de casta porque es una casta. Compran en el súper. Compran en el súper también, buscan los chicos, etc. Entonces nosotros vamos a desarrollar un plan integral, pero eso seguramente lo vamos a llevar a cabo cuando lleguemos al Ejecutivo en el 2027. Tenías un porcentaje de la gente que está afectada a este tipo de cosas, ¿no? Hay porcentajes, hemos hecho un análisis bastante pormenorizado, ¿no? Es importante. Lo que queremos hacer es crear la policía judicial para que el efectivo policial que efectivamente está llenando ficha, cargando expediente y haciendo el secretario administrativo esté ahí, no nos afecte en la nómina y no pensemos que están en la calle. Y por otro lado, crear una unidad de control dentro de la legislatura para que efectivamente controle, audite y vea dónde están los efectivos. El efectivo policial tiene que estar en las calles previniendo y combatiendo el delito. Además, un plan de seguridad tiene que ser integral, ¿no? Yo te estoy hablando solamente de la faceta legislativa. Tenemos que empezar por la educativa, hay que educar a la gente, no se puede estar pensando que solamente con una ley vamos a dar soluciones. Esto es un gran cambio de paradigma. Nosotros no venimos ¿En la escuela no tienen nivel universitario en la escuela de policía? Tienen curso de capacitación y tienen un nivel universitario, pero no estoy hablando solamente de la capacitación de los efectivos, sino de la gente en general. Ah, ¿no? Correcto. O sea, tenemos que sociabilizar, dar conciencia a la gente. Hoy el policía tiene un mal rótulo y eso no es injusto. El policía es una persona que trabaja posiblemente mucho más que otros empleados públicos, pone el cuerpo, tiene riesgos, trabaja con regímenes de descanso mucho más acotados, el salario es insuficiente, se lo ve obligado a hacer guardias y a redoblar esfuerzos y físicos, sobre todo a veces es común ver un policía que trabaje de manera ininterrumpida por más de 24 horas sin descanso. Creo que tiene un régimen de 7x1 o 6x1 en el régimen de descanso, que es un régimen, descansa una sola vez a la semana. Los feriados, fiestas, etcétera, también están afectados al servicio. Bueno, es un servidor público que debería ser primero jerarquizado. Tenemos que hacer una conciencia social de lo que la gente, de esa visión, ¿no? ¿Estás de acuerdo con las pistolas Taser, con estos
Está mal porque es una marca, digamos, pero... Sí. ¿Estás de acuerdo con la aplicación de este tipo de elementos? En lo personal estoy de acuerdo y yo creo que hay que dotar al policía de herramientas, ¿no? Sea a través de este mecanismo o cualquier otro mecanismo que le dé seguridad a la población, pero también seguridad al policía. El policía es una persona, es un servidor público que tiene, no solamente expone su cuerpo, sino que está para servirnos. O sea, tendríamos que tenerlo... se salvaría vidas también, ¿no? Pero claro que sí, Alberto, claro que sí. Te he visto quejarte con algo que era muy bueno para la policía porque le daba recursos como el FES y que hoy no está. ¿Qué harías con esto? No, yo creo, Alberto, hay que dotar de recursos a la policía. Hay que dotarla, hay que acompañarla. Te digo, una verdadera reforma en materia de seguridad tiene que cumplir varios aspectos, no es unicausal, sino es multicausal. Tenemos hoy, y aprovecho la oportunidad que me das para solidarizarme con la familia de Angelina, que es una chica que apareció en estos días muerta en el Arroyo Las Pavas. Bueno, no digo que con esto se va a solucionar y que se podría evitar, me toca en lo personal de lleno, porque una chica que tiene una edad cercana a una de mis hijas, así que creo que es un tema que no podemos estar ajenos, no podemos mirar para otro costado, es un tema importante, debe ser importante y tenemos que abordarlo con seriedad, compromiso y tomar cartas en el asunto, ¿no? Otro tema también que a mí me preocupa, sigo exponiendo algunos temas, después volvemos. Hace unos días también creo que empezamos a analizar el tema de la pyme y la micro. Nosotros en el gobierno nacional lo hemos hecho y creo que también acá lo queremos llevar, queremos traspolar las ideas que tenemos en Nación hacia la provincia. Hoy la solución laboral, la solución de empleo, riqueza va a venir del sector privado y no del sector público. Por eso creemos que hay que hacer, y hemos propuesto una serie de medidas que van desde la creación de fuente de crédito, como puede ser el Consejo de la Microempresa, atenuar los requisitos que exigen para la toma de crédito, hay que generarle créditos a largo plazo, con tasas razonables a todas las pymes y micropymes, y establecer un régimen de exención de impuestos. Vos sos contador, incluso sos una persona que conoce el tema. Los ingresos brutos son impuestos que son altamente distorsivos, generan algunos inconvenientes, si bien son fáciles de recaudar, etc. Hoy es un factor en el costo de la producción que tiene que ser atenuado, teniendo en cuenta que necesitamos que las empresas y el sector privado inviertan en tecnología, se sume una economía de escala y pueda producir recursos y puedan crecer, ¿no? Se presentó hace poco también la posibilidad del tema de garantía, ¿no? Porque es un gran problema que tienen las microempresas. He visto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que cada vez que la provincia se ha metido a crear fondos de garantía recíproca o lo que fuera, son mecanismos que son un poco confusos. Así lo hemos visto en muchos casos. Te pongo el caso del Consejo de la Microempresa, que después muchas veces esos fondos terminan siendo una caja política o generando algunas cosas que llevan a sospecha. Por eso yo creo que ese tipo de herramientas que son buenas y válidas, ¿no? Y por ahí me anticipo a una posición, pero es la experiencia. Pasó en Estado Nacional, también posiblemente pase acá. Entonces soy un poco reacio a hablar de creación de fondos que estén enteramente en poder del Estado. Seguido a eso, también lo que hemos en este transcurso de la campaña, pero ya desde antes, sabes que yo también he estado vinculado al turismo, por mi madre fundamentalmente, y creo que requerimos algún plan que contemple los planes turísticos. Hace poco escuchaba hablar del ministro de Turismo de un plan al 2035 o a 35 años, y yo recorro y la gente tiene una necesidad concreta hoy, ¿no? Creo que hay que declarar la emergencia turística de los 2 años a la fecha. El turismo en general viene pasando un mal momento, necesitamos darle alguna contención, necesitamos crear estructuras que le permitan incentivar las capacitaciones para el personal, sobre todo en la materia de quebrada de puna. Vos sabés que el turismo es una cuestión vinculada fundamentalmente al servicio, y como servicio necesitamos gente capacitada para darle servicio a la población y darle servicio a la persona que va a descansar. Jujuy es un destino turístico, se ha convertido, sobre todo lo que es quebrada y puna, pero también tenemos en el ramal zonas que son de importancia turística. Con lo cual, otra de las propuestas en las que estamos trabajando es declarar la emergencia turística para generar mecanismos y recursos que favorezcan
Por un lado, el desarrollo de capacitaciones en materia de turístico y servicio, pero también exenciones positivas y créditos afectados a esa actividad, ¿no? Por supuesto, a tasa razonable y a largo plazo. Y sin lugar a duda, la propuesta que más me entusiasma y que es la más difícil de todas las que hemos venido elaborando hasta ahora, porque van a venir más, es aquella vinculada al sistema ferroviario, ¿no? Lo decíamos minutos antes de esta charla, me toca ser presidente de Ferrocarriles Argentinos. La empresa Ferrocarriles Argentinos es la empresa dueña del holding ferroviario, donde orbitan aproximadamente 30.000 empleados. Es una empresa grande, digamos, de manera directa o indirecta, mucho más indirecta. Soy presidente de Ferrocarriles Argentinos y vicepresidente de la Sociedad de Operadora Ferroviaria, que es la que opera trenes en el AMBA. Y a raíz de eso, con un equipo y hace un tiempo hemos empezado a analizar el ramal ferroviario que atraviesa Jujuy, concretamente el ramal C, que es un ramal ferroviario que conecta Jujuy con 2 países y 5 provincias, ¿no? Te imaginarás, en el contexto actual y teniendo la minería como la vedette o la parte más importante de la actividad económica en Jujuy, tener el ferrocarril funcionando como posibilidad para subir insumos y bajar minerales, claramente generaría una revolución laboral, una revolución en todo sentido. Cambiaría la matriz productiva de la provincia, desarrollaría economías regionales y sería una fuente genuina de empleo. Por supuesto, Alberto, y en esto el compromiso que yo asumo con el jujeño y desde siempre es que uno va con la verdad. Esto no es una solución instantánea, no es que yo saco una ley y mañana esto se hace realidad. Menos en el tema trenes. Menos en el tema tren. Pero créeme, Alberto, y esto te lo digo con conocimiento de causa, estoy sorprendido lo que ha generado nuestro presidente de manera internacional. Recibo bastante seguido empresas que están totalmente interesadas en meterse de lleno en explotar el ferrocarril, en generar inversiones, y seguramente lo sabés y estoy totalmente convencido que mejor que yo, pero la experiencia es en la actividad minera. El dinero no es el factor más importante, los proyectos son a largo plazo. Hay empresas como Río Tinto y otras tantas que han invertido 5.000, 6.000 millones de dólares y que piensan en una explotación a 40, 50 años, con lo cual están interesadas en el desarrollo del ferrocarril. Pueden ser los que financien estas cosas. Hay propuestas de financiamiento, hay conversaciones, pero bueno, todo tiene que ver con esta nueva política de un presidente que ha vuelto a poner a Argentina en el mundo. Hemos tenido mucho tiempo Moyano en ferrocarriles. O sea, era además, el que tenía los intereses contrapuestos, lo poníamos en ferrocarriles. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal y creo que eso es bastante gráfica. Yo soy paritario, o sea, yo defino la paritaria con los sindicatos. No te tengo que contar a vos, lo conocés seguramente mejor que yo, que los sindicatos que intervienen en la paritaria en materia ferroviaria son sindicatos duros, con una vocación. Cada vez que nos sentamos a hablar de paritaria me sorprende cómo la posición intransigente del Estado de no dejarse llevar puesto, ¿no? De decir, bueno, esta es la posición porque estamos construyendo una Argentina distinta y esta Argentina de que nos lleven puestos o nos impongan las situaciones ya se acabó. Para mí es una sorpresa increíble. Me ha pasado en reestructurar empresas, hemos acabado con, no es que hacerte un informe de gestión, pero me ha tocado asumir una empresa que estaba llena de ñoqui, de acomodo, y bueno, hemos realizado una gestión exitosa reestructurando las empresas del Estado, ¿no? Federico, me tenés que convencer por qué tengo que votar por vos. ¿Qué me dirías? Bueno, yo, Alberto, te diría en primer lugar que es importante que la gente elija. Y la elección posiblemente debe ser de las cosas más difíciles que tenemos que hacer todas las personas todo el tiempo. Y lo que se está eligiendo acá no solamente es un diputado o un concejal, sino es un modelo de país, un modelo de provincia, y somos la única opción real de poder llevar adelante en la provincia lo que se está haciendo en la nación. Con lo cual yo te diría que invertir un día de tu vida a vos votante por todo un futuro de prosperidad para uno y para la familia es una inversión bastante rentable. Yo lo que te voy a pedir es que el 11 de mayo nos acompañen, es la lista 135, la única de La Libertad Avanza, la que tiene la cara del presidente Javier Milei y la que va a cambiar la provincia de Jujuy, llevando a la provincia los valores y principios que tiene el gobierno nacional. Gracias por venir, Fede. No, gracias a vos. Suerte. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar con Ramiro Tejeda.
Muy bien, amigos, volvemos al aire. En este bloque nos acompaña Ramiro Tejeda, arquitecto, candidato a concejal en primer término. Ramiro, gracias por venir. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, por recibirme en tu programa. ¿Cómo te trata la campaña? Bien, la verdad que es una experiencia nueva para mí. Vengo desarrollándome en el ámbito público y en el ámbito privado en el ejercicio de la profesión como arquitecto. Y la verdad que este acercamiento que bueno, me ha tocado tener en esta etapa de campaña como candidato a concejal, sirve fundamentalmente para escuchar críticas y sobre todo, entiendo yo ya a esta altura de la campaña, fortalecer algunos ideales que tenemos seguros que son con los que empezamos a recorrer la ciudad y que hoy entre las diferentes alternativas electorales entiendo yo que son realmente el camino correcto y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la generación de obras públicas que me ha tocado participar fuertemente en lo que ha sido el Plan Maestro de Desarrollo y ahora apostar entiendo yo, a una etapa que tiene que ver mucho más con conectar estas obras públicas con la realidad que tiene que llegar al vecino. Yo hablo siempre de lo que es la última milla, es decir, los 10 metros de frente del vecino, la vereda, el arbolado público, el equipamiento urbano, las calles, el servicio, que entiendo yo que vienen a entrelazar todas estas políticas públicas que venimos desarrollando y que van a ser abarcativas. Estamos hablando de un CIVI, estamos hablando de una ciudad deportiva, de una ciudad de las artes, del Museo Lola Mora, del Cabildo, algunos ya inaugurados y que la gente puede visibilizar cuál es nuestra idiosincrasia. Se decía que el Cabildo era solamente para el turismo, sin embargo ha quedado demostrado que los principales usuarios son los vecinos de Jujuy, que hacen uso de ese espacio y que tiene que ver, como te decía, con la filosofía y con la idea de llegar a toda la comunidad en general. En el caso tuyo, que sos candidato por el oficialismo, digamos, y que tenemos un intendente que es arquitecto, pero que piensan en algunos conceptos de esto exactamente igual, descentralización, o sea, manejan conceptos muy similares en esto. ¿Cómo te ves integrado en esto? No, bueno, yo he sido parte del gabinete de Chuli, después me tocó estar en provincia, entiendo que ahí es donde se pudo realmente llevar adelante lo que era el plan director que tenía planteada la municipalidad y que provincia desde las políticas públicas hacía caso omiso en esos casos. Por eso hemos apostado, entre otras cosas, a la descentralización en Alto Comedero. Era algo que yo tenía incorporado, digamos, desde la función en la municipalidad, de conocer cuáles eran los instrumentos legislativos que tenía el municipio como para poder reordenar lo que era la ciudad. En su momento, desde los institutos de vivienda, en el caso de las gestiones peronistas, se hacían viviendas sin una planificación urbana. Así, esa es la realidad que hoy estamos tratando y entiendo que estamos revirtiendo en Alto Comedero con Avenida Forestal, con el fortalecimiento de los servicios. Hoy el hospital Snope, que realmente es un hospital, antes era un centro de salud, hoy tiene guardia permanente, tiene sistemas de última tecnología, tiene una maternidad. Realmente el vecino de Alto Comedero tiene el Estado cerca de su casa y empieza a reaccionar también el privado en esta descentralización que vos planteabas recién y que es filosofía tanto del intendente como del gobernador Carlos Sadir y ha sido también un fuerte ítems que hemos tomado desde el Plan Maestro de Desarrollo en provincia. Alto Comedero ha empezado a reaccionar. El privado, hoy hay un banco que hace 15 días abrió su sede en Alto Comedero, con lo cual hay servicios urbanos que conectan Alto Comedero. Antes todos los servicios urbanos de transporte venían hacia el centro porque la demanda de servicio así lo requería. Entonces nosotros creemos... Hay hasta privados que están planificando sanatorios ahí, ¿no? Tal cual. Privados que están planificando sanatorios y hoy... algo que me toca directamente, que tiene que ver con el sector de la oferta de viviendas, hoy se están desarrollando edificios PH en Alto Comedero. O sea, antes Alto Comedero era el modelo de la ciudad extensa, la ciudad de viviendas unifamiliares que se extendía, que para el municipio realmente son un inconveniente en cuanto a la prestación de los servicios básicos y elementales. Hemos apostado a generar densidad, hemos construido desde el Estado las Torres del Alto y hoy ya el privado está
copiando, por decir de alguna manera, ese modelo, porque hemos logrado que ese sector de la ciudad sea deseable por el privado, sea deseable por quien quiere comprar una vivienda y empieza a generar también la reacción. Vos sabés que un eje fundamental del cambio que se produjo de la llegada de Gerardo Morales a la gobernación con lo que se venía haciendo en materia urbanística, para mí es Salto Padilla. Porque ahí estaba la ciudad cívica, ¿sí? Que pasó a ser ciudad cultural. Sí. Pero ahí iba centralizado toda la administración pública, esa era la idea. De hecho, bueno, la Casa de Gobierno estaba ya diseñada y se terminó haciendo tiene otra función, digamos. Pero me parece que eso es como una bisagra del cambio, ¿no? De una política totalmente distinta. Bueno, yo te agradezco que tomes ese tema porque la verdad que para mí es paradigmático. Estaban las herramientas urbanísticas, inclusive desarrolladas por el peronismo, que planteaban la centralidad, la descentralización, no la generación de una sola centralidad. Sin embargo, hubo una decisión política que encaró la ciudad cívica. Nosotros llegamos al gobierno con esas herramientas que eran del partido provincial. Debo hacer una autocrítica, sí. A mí me gustaba, te digo. No hubiera sido lo correcto para la ciudad, yo entiendo, y eso creo que es lo que se está visibilizando. Hoy en Malvinas los docentes tienen su complejo edilicio, entonces cuando hablamos de eficiencia... Que se crece alrededor también. Exactamente, y cuando hablamos de eficiencia desde la gestión pública no es solamente echando gente, en nuestra filosofía no es echar gente, sino también entendemos que dotar de la infraestructura adecuada para que puedan los empleados públicos desarrollar sus tareas en forma óptima y los usuarios, que en este caso son los docentes, que antes deambulaban por la ciudad generando caos de tránsito, que todavía lo tenemos, generando un exceso de consumo en lo que son los servicios públicos, hoy ven concentrada en la zona sur de la ciudad, muy cerca de la terminal, en el complejo ministerial, todas las oficinas administrativas. Entonces creo que ahí hay un ejemplo de un Estado eficiente que nos gustaría seguir llegando con ese modelo. Pero volviendo al tema de ciudad cultural, que tenía como fin ser la ciudad cívica, que iba a conglomerar todas las oficinas públicas, que iba a generar en la parte donde el Valle de San Salvador se enangosta claramente una complejidad desde lo que es el tránsito, desde lo que son los servicios públicos. Nosotros decidimos hacer ciudad cultural, entendíamos que también era el momento de la ciudad donde la ciudad tenía que generar lugares de encuentro, lo veníamos haciendo con Chuli, con los ensanches de vereda. Decidimos transformar la finalidad de ese espacio en una ciudad cultural que nos permita generar actividades de encuentro. Yo siempre pongo de ejemplo la fiesta de los estudiantes. En Avenida Córdoba la fiesta de los estudiantes era una competencia entre escuelas secundarias. De hecho hubo algunos problemas con la disconformidad de los alumnos por parte de los premios que se le asignaban. Que generaron en hechos de violencia. Hoy en Ciudad Cultural, por tener el espacio apropiado, la fiesta de los estudiantes se ha convertido en una gran convivencia. Llegan las carrozas de los distintos lugares de la ciudad, llegan las carrozas del interior, muchas veces algunas han tenido algún problema en el traslado o no han llegado terminadas y los chicos que ya tienen su carroza terminada, que son de otro colegio, participan, se involucran y se conocen con los otros chicos. Creo que esa es una filosofía importante que tenemos que destacar de esta gestión pública, la participación, el acompañamiento desde el Estado hacia la comunidad y también, lógicamente, esas políticas públicas empiezan a generar actividad económica, como hoy es el carnaval en San Salvador, uno de los mejores carnavales de la Argentina, se desarrolla en nuestra ciudad, cuando hace 8 años los jujeños no vivíamos el carnaval en San Salvador, íbamos a la Quebrada, íbamos a la zona del Carmen o a San Pedro, y hoy tenemos no solo la oportunidad de disfrutar culturalmente con el carnaval en nuestra ciudad, sino también tenemos la oportunidad de desarrollarnos turísticamente con todo lo que eso conlleva como industria. Contame algo de Lola Mora, ¿en qué estado estamos? Bueno, estamos restaurando la primera escultura, que está en Casa de Gobierno. Sí, tiene que ver con rodeado completamente. Exacto. Está trabajando. Lo que se está haciendo ahora es el escaneo para poder tener ya precisamente cuáles son las patologías que tenga la escultura, como para poder reforzar en lo que es el embalaje. ¿Estamos seguros que van a poder ser trasladadas? Eso ya... Mira, Alberto, yo siempre digo, ¿no? Y hemos encontrado documentos donde
Borrás le reclamaba al Estado provincial el pago por el uso de los bueyes para trasladar las esculturas desde el ferrocarril hacia los destinos. O sea, si hace 100 años las esculturas fueron trasladadas en bueyes, entiendo yo que con la tecnología, más allá de que el paso del tiempo ha generado ciertas deterioros en la escultura, estamos seguros que se puede hacer bien y de que claramente es una propuesta superadora para los jujeños, para resguardar nuestro patrimonio. Si le tenés que poner un porcentaje al grado de finalización del Centro Cultural Lola Mora, ¿qué porcentaje? No, estamos en un 85%. Básicamente lo que nos ha demorado es iniciar el proceso de traslado de la escultura por el periodo de lluvia. Teníamos previsto para hacerlo antes de noviembre, no llegamos en las condiciones de la obra para que la obra esté lista para recibir las esculturas. Eso nos atrasó un poco. Pero entiendo que en septiembre vamos a estar inaugurando ya el museo con las esculturas en su lugar. O sea que el trabajo de escaneo y todo es bastante rápido, digamos. Sí. Es rápido, ya hay un trabajo previo, simplemente es una verificación para poder hacer los apuntalamientos y el embalaje correspondiente. Todas las esculturas son distintas, tienen distintas proporciones, tienen distintos pesos, así que cada una de las esculturas necesita un trabajo específico y particular. Hablar de Lola Mora, de escultura, me habló del Cabildo, es como hablar de turismo también. Son elementos que tienen que apuntar. ¿Qué visión tenés de esto? No, creo que la provincia y San Salvador en particular vienen demostrando que quieren instalarse como el centro turístico del norte argentino. Entendemos que eso es un trabajo en equipo, hoy lo ha venido explotando a nuestros paisajes, fundamentalmente la provincia de Salta, con una centralidad muy importante, una centralidad que se la disputó a Tucumán en su momento. Yo siempre hago el análisis, los hoteles se construyeron hasta el 80 en Tucumán, del 80 en adelante se construyeron hoteles en Salta y ahora se están construyendo hoteles en Jujuy, y eso es toda una señal también por parte del privado que vamos por el camino del desarrollo turístico y de la complementariedad en cuanto a circuito como destino San Salvador de Jujuy. Entiendo que el aeropuerto hace un gran aporte, teníamos un vuelo diario, hoy tenemos 4 vuelos diarios, lo cual no solo genera mejor conectividad, sino que la gente que antes llegaba a Salta hoy puede tener como alternativa llegar a Jujuy para hacer ese recorrido, sino que también genera trabajo genuino en los sistemas de transporte que conectan el aeropuerto con San Salvador o con los destinos turísticos. Oportunidad de trabajo también para los negocios que están dentro del aeropuerto. Antes simplemente había una cafetería porque el vuelo era un solo vuelo diario, no había oferta y demanda, por lo tanto no se desarrollaban actividades económicas dentro del aeropuerto. Hoy hay una actividad económica dentro del aeropuerto. Así que nada, entiendo que la apuesta del turismo en San Salvador es importante. Entiendo que el último año, y tiene coincidencia con el gobierno nacional, claramente esta posición ante el dólar hace que la Argentina no sea atractiva desde el punto de vista turístico, pero si nos vamos un poco más atrás, hemos estado siendo elegidos por países vecinos, hemos estado siendo elegidos por extranjeros, especialmente franceses, que vienen a nuestros paisajes, brasileros también. Y bueno, entiendo que en tanto y en cuanto también haya una cuestión competitiva con respecto a los países vecinos, también los argentinos tenemos a Jujuy ya en mente, y la idea es que San Salvador sea ese distribuidor que hoy es Salta, o por lo menos complementario con ello. Estaba prevista y se había licitado y se había empezado, inclusive en la ciudad judicial, en la parte de Alto Padilla, Alto, digamos, sí, para ubicarlo de alguna manera, para que la gente se dé cuenta cuál es. Bueno, apareció este tema, ¿no?, de que se tuvo que parar todo, lamentablemente, y hoy se ve complicada la ciudad judicial. ¿Vos ves ese sector como un sector de futuro desarrollo de la capital jujeña? Sí, totalmente. Creo que el hecho de los hallazgos arqueológicos, yo siempre, inclusive lo charlé con Gerardo en su momento, lejos de, si bien nos obliga a replantear la situación y la función sobre el sector, es una gran oportunidad que tiene la ciudad. No son muchas las ciudades que tienen un centro arqueológico en su casco histórico. Lo tiene Lima,
no hay muchas más ciudades. La mayoría o la realidad de todo lo que son los procesos urbanos en Latinoamérica en especial, las tramas se han ido superponiendo a lo histórico, con lo cual es muy difícil encontrar hallazgos de la magnitud que hemos encontrado nosotros en Alto Padilla. Así que sí creo que tiene que ser replanteado. De hecho lo hemos hecho, se han trabajado con los estudios arqueológicos y hay determinados sectores que vale la pena rescatar, poner en valor, visibilizar, y otros sectores que van a ser seguramente para el desarrollo, como se planteó desde el gobierno, para el desarrollo del crecimiento de la ciudad. No va a ser ciudad judicial, pero sí va a haber un área de expansión urbana, que es lo que necesita la ciudad también como para equilibrar sus estructuras. Que son más de 400 hectáreas planas, digamos, ¿no? O sea, son más de 400 hectáreas, 250 planas. ¿Y por qué hay que votar a Jujuy Crece? Mira, yo creo que hay que votar a Jujuy Crece. Primero que nada, entiendo que hay dos alternativas en estas elecciones del 11 de mayo. Las elecciones intermedias por ahí no despiertan el mismo interés en la gente que las elecciones donde se elige gobernador, donde se elige intendente. Ahora estamos eligiendo legisladores y entiendo que es muy importante porque hay dos modelos. Uno es el modelo y los dos modelos están gobernando, es decir, no tendría que hablar de promesas, sino tendría que hablar de acciones. Las acciones en las cuales la lista Jujuy Crece, la 502 y la que me toca encabezar como candidato a concejal, tiene un fuerte compromiso con la obra pública, tiene un fuerte compromiso con la obra pública que genera desarrollo, que genera oportunidades. Así lo hemos visto y lo estamos demostrando con las acciones que llevamos adelante, como Ciudad Cultural, Cabildo, el Civi y las que se vienen, como Lola Mora, Ciudad Deportiva. Y hay otro modelo que aplica la motosierra sobre el Estado, que no entiende de educación pública, que no entiende que el transporte es un servicio esencial, que no entiende que la salud la necesitan todos los pobladores de nuestro país, y ese modelo se ve representado acá en Jujuy, entiendo yo, para concejales, por lo menos por lo que ha manifestado él con respecto a los recortes y la motosierra, por un sector liderado por Pablo Botelli, con el cual yo difiero mucho y entiendo que en ese sentido la gente tiene que seguir apostando por un compromiso de un Estado presente siendo eficiente. Te agradezco la visita. Gracias, Alberto. Ha sido un gusto. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta mañana. Vamos a estar de nuevo acá a las 14 horas para acompañarlo una vez más con Sin Límite, edición especial de cara al domingo 11. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.